vamos a ver con qué tipo de tejido vamos a reconstruir esa rodilla. Entonces, no le vamos a poder colocar un injerto porque tenemos hueso expuesto. Entonces, ustedes habrán visto que los injertos no se pueden colocar sobre algún tipo de estructuras. Entonces, tenemos que movilizar un colgajo. Entonces, tenemos que ver si movilizamos un colgajo cutáneo, puede ser un colgajo fasciocutáneo o puede ser un colgajo muscular y luego le vamos a colocar el injerto, ¿no? Entonces tenemos que ver con qué tipo de estructura vamos a reconstruir. Y decimos que ese tejido que lo vamos a movilizar está unido al organismo por su películo vascular. Pero ¿qué pasa si queremos reconstruir esta rodilla pero con otro tipo de colgajo? Por ejemplo, un colgajo inguinal. Entonces, vamos a cortar el pedículo a nivel inguinal y lo vamos a llevar como un colgajo libre hacia la rodilla. ¿Ya? Entonces, en ese caso, no va a estar unido originalmente, pero al final tenemos que buscar un vaso, hacemos la anastomosis y luego va a estar unido el pedículo al organismo. ¿Estamos? Ya. Entonces tenemos que todos los colgajos van a tener un punto de rotación que es por donde entra el pedículo vascular, ¿no? A ese nivel podemos liberar el colgajo sin dañar el pedículo. Y el arco de rotación es hacia dónde es la distancia a la que va a estar dirigida esta porción de tejido. Entonces, es hasta dónde puede llegar, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Cuando tenemos que movilizar un colgajo local, cogemos una gasa, vemos hasta dónde llega el pedículo y vamos hasta la zona receptora. Entonces, eso nos va a permitir diseñar, ¿no?, el colgajo con mayor seguridad, ¿no? Entonces, vemos el pedículo y con la gasa extendida vemos hasta dónde es lo que se puede movilizar. Entonces, estos colgajos vamos a tener que se dividen en el segmento de tejido propiamente, que es la parte útil de tejido que vamos a utilizar, y el pedículo, que es la zona donde tiene los vasos sanguíneos que van a nutrir al colgajo. Doctor, ¿puede proseguir de una diapa a otra? No se le corte el audio mientras tanto. Está bien. Ya. Ya, entonces vamos a hacer. Ahora, ¿cuándo está indicado un colgajo? Un colgajo está indicado para dar cobertura de estructuras nobles, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas estructuras nobles? Ojo con esto, ¿no? Pregunta de examen. Estas estructuras nobles son los nervios, los tendones, los huesos, los cartílagos, los vasos sanguíneos. Ahí tenemos arterias, venas y todo lo que más pueda estar. Entonces, si ustedes se miran los antebrazos, ustedes van a ver que en la parte de la muñeca no van a encontrar músculos. Entonces, si se hacen un corte, van a encontrar ahí todos los tendones, los vasos sanguíneos, los cartílagos, los huesos que van a estar, que corresponden a estas estructuras. Entonces, si yo no lo quiero, si hacen una úlcera ahí, van a tener que movilizarse un colgajo para que pueda dar continuidad a los tejidos, para que se puedan movilizar los tendones. Entonces, siempre va a ser necesario un colgajo para dar cobertura de prominencias óseas y elementos protésicos. Por ejemplo, cuando hay úlceras por presión o cuando se le coloca a un paciente una prótesis, generalmente a rodilla, donde ustedes quieran, esto no puede estar expuesto. Entonces tienen que colocarle algún tipo de tejido que los proteja.
¿no? Cobertura de regiones con déficit de irrigación, lo mismo, fracturas expuestas, cuando hay osteomielitis crónica, radiodermitis, pseudoartrosis. Cuando hay osteomielitis crónica, vamos a tener un tejido que es un tejido cicatricial, entonces no tiene buena irrigación. Entonces no le va a ayudar a la úlcera, a esa zona, a que mejore. No va a llegar mucho los antibióticos, nada. Entonces nosotros sacamos de ese tejido cicatricial y colocamos un colgajo que le va a llevar irrigación nueva a esta zona. En cuarto lugar tenemos que el rostro, si tenemos, vamos a hacer una reconstrucción y tenemos una úlcera grande, no le vamos a poder colocar un injerto porque esto va a retraer. Entonces tenemos que movilizar un colgajo que sea vecino para que el tejido tenga características similares, ¿no? En color, en textura, y no va a retraer. Por lo tanto, estos colgajos van a ser menos perceptibles, que es nuestro objetivo, ¿no? En cirugía plástica nosotros, por ejemplo, cuando hay una cicatriz, no decimos que la vamos a desaparecer la cicatriz, sino vamos a cambiar una cicatriz que es fea, gruesa, que va en contra de las líneas, la vamos a cambiar por una cicatriz que quede disimulada con los pliegues, con las arrugas normales propias del envejecimiento de una persona, ¿no? Entonces, nosotros no le decimos que desaparecemos la cicatriz, cambiamos una cicatriz fea por otra que sea menos perceptible, pero siempre va a estar la cicatriz, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta diapositiva es de mis tiempos, ¿no? Cuando yo empecé a estudiar cirugía plástica, teníamos que la escala reconstructiva era así. Desde un cierre directo, si no se puede cerrar, un injerto, luego colgajos musculares y por último los colgajos libres. Siempre íbamos de lo más simple hacia lo más complejo. Y en algunos casos se pueden combinar más de dos técnicas, ¿no? Puede hacerse un injerto con un colgajo o un colgajo libre con un injerto de piel. Entonces vamos modificando. Pero ahora, con el avance de la tecnología, tenemos que esto ya cambió. Entonces, en primer lugar, tenemos una lesión, evaluamos si es una herida cortante, limpia, que no se ha contaminado, está dentro de las 6 primeras horas, podemos hacer un cierre primario. Pero si ya vemos que ha pasado más de las 6 horas, lo vemos que ya tiene signo de probosis, de repente ha habido, no ha sido un corte limpio, sino ha sido por un traumatismo, entonces los bordes de la herida, si uno los mira al microscopio, vamos a ver que están necrosados, que se lesionan. Entonces no lo vamos a poder suturar de primera intención, entonces lo dejamos, vamos haciendo curaciones y esto se llama cierre por segunda intención, ¿no? Aquí vemos un caso, viene el paciente con una herida con signos de fibrosis, ustedes lo pueden ver todo el enrojecimiento y se va curando diariamente y esta herida pues pronto se va a llenar de un tejido de granulación. Este tejido de granulación tiene los miofibroblastos y va a empezar a contraerse, se van a contraer los bordes de una herida. Entonces va llenando y por último ya completa los tejidos con una cicatriz, ¿no? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Va a depender de muchas características. Edad del paciente, su alimentación, nivel de proteínas, ¿no? El que use antibióticos o no. Entonces podemos decir que puede esto demorar entre 1 a 2 semanas hasta 3 semanas, ¿no? Y ya tenemos el proceso. Luego tenemos
y al cierre primario cuando la herida es limpia, luego un cierre por presión negativa. Habrán visto en los pacientes que están hospitalizados que tienen una bombita que les va aspirando. Entonces, va a ayudar, esta bomba también lo dejamos por 14 días hasta 3 semanas y va a retirar o aspirar las secreciones y va a promover esto, ¿no? Que haya una presencia de tejido de granulación, y lo que nos va a permitir a nosotros posteriormente injertar o movilizar un colgajo, ¿no? Entonces, miren, en primera intención, una herida cortante limpia, lo podemos suturar. En cirugía plástica nosotros generalmente cerramos en 2 planos, ¿no? El tejido celular subcutáneo con la dermis lo hacemos en un plano y utilizamos suturas reabsorbibles. Y para la piel, ya suturas que no se absorban, como es el nylon. Estas suturas las vamos a retirar pronto, dependiendo de la localización de la herida. Si es una sutura, por ejemplo, en los párpados, donde ustedes van a ver que la piel es delgada, hacemos en un solo plano y lo hacemos con un nylon 6 ceros. ¿Y en qué tiempo estamos retirando los puntos? A los 3 días, 4 días, puede depender si ha sido una herida limpia totalmente, ¿no? Hacemos una blefaroplastia, lo retiramos a los 3 días. Por segunda intención, generalmente a veces puede haber un traumatismo, la herida no es limpia, tiene bordes, esto se va a rellenar con tejido de granulación, se va a aproximar y después nosotros colocamos los puntos, lo podemos cerrar, ¿no? O esto cierra completamente. Si nosotros lo cerramos, ya es por tercera intención, ¿no? Entonces, luego, ¿qué tenemos? Las matrices, los injertos, que ya han visto ustedes ya en su clase, ¿no? Miren, terapia por presión negativa, la bombita va aspirando todas las secreciones, ¿no? Y se va acumulando. Esta tiene reservorio, hay diferentes capacidades, pero cuando ya llega hasta un 70-80%, ya lo tenemos que cambiar, ¿no? Los injertos, una quemadura de 3er grado, ¿no? Vamos a retirar este tejido y luego vamos a colocar un injerto. Luego tocaron las matrices dérmicas. Por ejemplo, tenemos estas cicatrices, secuelas de quemadura, que han hecho queloides. Estos queloides son tejidos duros que no permiten la movilidad de la mano en este caso. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a retirar todo este queloide y miren cómo se exponen los tendones, los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces aquí no tenemos músculos, nada que los músculos, los que son internos, los umbilicales, estos no nos van a ayudar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Colocar una matriz dérmica, ¿no? Esta matriz al final tiene una lámina de silicona que cuando lo vemos que ya cambia de color, quiere decir que la parte interna se ha adherido al organismo. Entonces, ¿qué hacemos? Retiramos. Y como esta es una dermis, tenemos que injertar sobre esto. Vamos a injertar y al final el resultado nos va a dar esto. Aquí no termina el tratamiento. Tenemos que ver que esta cicatriz, este injerto no crezca, que no haga otra vez queloide. Pero el paciente ya puede cerrar la mano, ¿no? Entonces, estas son las matrices dérmicas. Son muy caras. Una matriz dérmica, ¿no?, de 10 por 10 estaba costando alrededor de 12.000 soles, solamente la matriz. Entonces, no podemos, en algunos pacientes no lo pueden adquirir del todo. Luego tenemos los colgajos locales,
los colgajos a distancia, expansores de tejidos y por último los colgajos libres. Vamos a ver que nosotros utilizamos mucho estas líneas del ancho. Entonces, si ustedes ven a una persona anciana, van a ver que a nivel de la frente se llena de pliegues, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una herida que es en forma vertical, se va a notar. Pero si esta herida es en forma horizontal, va a quedar disimulada como si fuera una arruga. Entonces, ese es el principio que nosotros utilizamos para todo el cuerpo. Entonces, cuando tenemos que sacar un tumor, por ejemplo, que sea aquí en la mejilla, no lo vamos a hacer pues en forma transversal, sino tenemos que hacer en forma casi horizontal y a nivel de la mejilla casi perpendicular, ¿no? A nivel de los párpados tenemos que hacerlos casi horizontales y las cicatrices no se van a notar mucho, pero siempre va a haber una pequeña cicatriz, pero esta va a quedar disimulada como si fuera una arruga. Lo mismo en el cuerpo. A nivel abdominal, por ejemplo, antes las cesáreas, ¿cómo lo hacían? Debajo del ombligo hacia el pubis. Entonces se notaba y dejaban unas cicatrices feas, a pesar de que no había mucha tensión, había exceso de piel, pero las cicatrices eran feas. En cambio, ahora que las hacen horizontales a nivel del pubis, esas cicatrices a veces quedan imperceptibles, ¿no? Entonces, lo mismo va a suceder en las extremidades. En los brazos, en los antebrazos, las cicatrices deben hacerse en forma horizontal, ¿no? En la espalda, miren cómo deben ser los pliegues, ¿no? En este sentido. En los glúteos casi circulares, en los muslos y en las piernas horizontales, ¿no? En el cuello son horizontales. ¿Ya? Esto para que vean así en líneas generales. A ver, entonces, los colgajos, ¿no? Tenemos aquí una úlcera a nivel de la falange distal, entonces vamos a movilizar un colgajo local, en este caso un colgajo BD, para llevar esta porción de tejido a cubrir este defecto. Y lo hacemos en D, ¿por qué? Porque este tejido posteriormente se puede aproximar. Y si se puede aproximar, entonces al final nos va a dar como si fuera una Y, ¿no? Parte de este tejido está cubriendo la porción ósea, ¿no? Entonces por eso se llama BY, ¿no? Y hay que saber suturar, por ejemplo, las porciones distales, las puntas, ¿no? De los colgajos. ¿Por qué? Porque si no lo suturan bien, esta porción del colgajo, la puntita se muere, se necrosa. Entonces hay un punto especial que se llama de Gilles, que lo podemos usar para proteger esta punta y no se muera, ¿no? Otro tipo de colgajos, ¿no? Miren, hay necrosis de los tejidos, entonces hay vasos, los tendones están expuestos. Entonces aquí un injerto no va a ir bien. Entonces tenemos que colocar un tejido que sea más grueso, que proteja eso. Entonces se le está colocando o haciendo un colgajo tóraco-abdominal. Tóraco, porque viene del tórax, y abdomen, ¿no? Entonces, ¿y ahí qué se va a hacer? Se va a colocar, ¿no?, el dorso de la mano y se va a dejar durante 2 a 3 meses, perdón, 2 a 3 semanas. Entonces, hasta que el tejido, la zona receptora, acepta al colgajo. Entonces, ¿cómo vamos a comprobar esto? Posteriormente, cuando hacemos un corte, vamos a liberar y vemos que el tejido sobrevive. El lecho lo vamos a colocar en injerto.
Y lo vamos a dejar una semana más para que se active la circulación de la parte superior. Aquí ya está activada la circulación en la parte inferior. Cortamos y ya liberamos la mano. Y este colgajo ha sobrevivido, ¿no? Entonces ya tenemos, miren, todo esto ha sido la zona dadora. Y aquí tenemos a la zona receptora que ha salvado la función, ¿no? Y tenemos un colgajo viable. ¿Bien? Entonces, posteriormente, cuando pasa el tiempo, ¿no? Este es el resultado final. Un colgajo viable, la mano funcionante y la zona receptora. Receptora y dadora. Expansores, ¿no? Se llaman expansores tisulares porque solamente van a expandir la parte que es de la piel. Entonces, miren un bracito, ¿no? Sufrió una quemadura y esto es un tejido cicatricial. Perdió parte del dorso de la nariz, ¿no? De las alas nasales. Entonces, los expansores, como van a expandir la piel, tenemos que colocarlos sobre una base, un tejido duro, para que pueda estirarse la piel. Aquí se logró eso, y con esta piel se pudo avanzar y colocar para hacer el dorso de la piel. Se talla una porción de hueso, que puede ser de la zona ilíaca, se coloca aquí, se puede sacar de la concha auricular, se puede sacar cartílago para hacer las alas nasales, y miren el resultado. Y el colgajo de piel va a cubrir estas zonas. Entonces, el resultado es muy bueno. Y las cejas, pues, se hacen tatuajes. Entonces, pueden ver ustedes el resultado preoperatorio y postoperatorio. Más esto también requiere algunos retoques, ¿no? Entonces, es muy importante eso. Vamos a hacer, a ver, otro tipo de colgajos, ¿no? Entonces, vemos aquí esta lesión, que vamos a colocar algunos tutores, ¿no? Para que los colgajos no se pierdan, y estos se colocan barras de silicona. Se va a sacar este colgajo de la zona dorsal del pie. Miren, esta es la zona donante, y ya se transfirió. Se hace la debida anastomosis, y por último el colgajo va a cubrir algunas zonas donde están los tendones y se puede injertar las otras zonas. Pero al final, miren el resultado. Este paciente, si no se lo hubiese hecho, era un candidato a una amputación. Entonces se salvó la mano. El paciente ya puede hacer una mano, tiene una mano funcionante, ¿no? Entonces, gracias también a los terapistas. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bueno, vamos a avanzar. Entonces los colgajos se van a clasificar en simples y compuestos. Simples cuando solamente tienen una sola estructura, y compuestos cuando tienen varias estructuras, no los tejidos. Por su movilización o transporte puede ser de vecindad o a distancia. De vecindad locales, puede ser con avance o deslizamiento, o con pivot, o sea, tienen un pedículo, y estos pueden ser de rotación, transposición y de interpolación. A distancia van a ver que pueden ser directos, indirectos y libres. Los colgajos también lo clasifican de acuerdo a la región anatómica donante. Pueden ser de cabeza y cuello, tronco, extremidad superior o extremidad inferior. Pero lo más importante es que los colgajos pueden clasificarse según la irrigación sanguínea. Pueden ser random, irrigado por el plexo dermosubdérmico. Aquí no tenemos un vaso específico que irrigue el determinado territorio cutáneo, o pueden ser axiales, ¿no?
Entonces, el colgajo cutáneo axial, cuando hay una arteria cutánea directa, puede ser un colgajo fascicutáneo, cuando está incluida la fascia profunda, un colgajo miocutáneo, puede ser un colgajo muscular, colgajos osteocutáneos, osteomiocutáneos, y por último tenemos los colgajos de perforantes o propeller, ¿no? Que es lo último que se está usando. ¿No? Vamos a ver aquí que en la parte de la planificación preoperatoria de los pacientes es importante, como les dije, ver hacia dónde, qué es la zona que va a cubrir. En este caso, este músculo se ha desinsertado y vemos que puede llegar hasta determinada zona, ¿no? Entonces, ese es el arco de rotación, hasta dónde llega. Ahora vamos a ver sobre los colgajos cutáneos. Vamos a ver que Taylor en 1987 describieron 40 angiosomas. ¿Y qué es un angiosoma? Es una porción del cuerpo en territorios cutáneos, vasculares, ¿no? Tridimensionales. ¿Qué quiere decir? Que esta porción del cuerpo es irrigado por un vaso sanguíneo, ¿no? Y se va a distribuir por diferentes zonas, ¿no? Cada color indica una zona. Entonces hay un vaso que es el responsable de la irrigación de este lado. Por lo tanto, se describieron en ese entonces 40, pero ahora con la ciencia vemos que esto lo han subdividido todavía mucho más. Entonces, pero lo importante es que cada zona de nuestro organismo tiene un responsable que se encarga de la irrigación, ¿ya? Entonces vamos a ver ahora que vemos algún tipo de colgajos, ¿no? Por ejemplo, la rama frontal de la arteria temporal es lo que se llama un colgajo frontal, ¿no? Entonces, de aquí lo que más utilizamos a veces son colgajos de cuero cabelludo que pueden estar como responsables de la arteria occipital o una rama parietal de la arteria temporal, ¿no? Entonces, y así, por ejemplo, el colgajo inguinal, la arteria circunflejo-ilíaca superficial, ¿no? Una rama cutánea de la arteria tóraco-dorsal nos va a dar el colgajo tóraco-dorsal, ¿no? Una arteria torácica lateral, el colgajo mamario externo. Y así vamos a ver. Miren cómo se hace el colgajo propeller. Tenemos una úlcera, ya identificado con Doppler los vasos, que son los responsables, y se ha hecho el corte del diseño y se ha decolado hasta dejar los vasos casi como lo podríamos llamar limpios, ¿no? ¿Y esto qué va a permitir? Que esta parte, que es la parte distal, que está cerca del talón, pueda rotar y esta parte proximal pueda girar, por eso se llama propeller o en hélice, porque esto gira, miren cómo va a girar, y esta parte larga va a cubrir el defecto. Esta parte, que es próxima al defecto, se ha cortado como si fuera en B, de tal forma que aquí, cuando un tejido es en B, puede aproximarse de los lados. Entonces miren cómo se sutura, ¿no? Esta zona que ha estado con el defecto, pues es lo que ha avanzado. Y esto se llega a suturar, y miren, el colgajo nos salvó el pie, ¿no? Porque esto, cuando hay mucho tiempo de exposición, se infecta y al final termina en amputación. Entonces, con este colgajo nosotros le hemos dado una respectiva cobertura y se salva, y es delgado el colgajo. Entonces, no va a fastidiar incluso para que el paciente pueda colocarse sus zapatos. Según el patrón vascular, nosotros tenemos
que el colgajo random viene el vaso, cualquier vaso de nuestro cuerpo, y puede utilizarse este tejido. Pero en cambio, cuando es un colgajo axial, este vaso determinado es el responsable de irrigar este territorio cutáneo. Entonces, por eso es axial, porque sabemos que el vaso es el responsable. Entonces, podemos utilizar este colgajo como en península, o lo podemos utilizar una parte de este colgajo, y esto se llama en isla. Y si nosotros estos vasos que hemos identificado lo cortamos y lo vamos a llevar todo este territorio cutáneo a otro lado, este es un colgajo libre. Vamos a ligar aquí y estos vasos lo vamos a anastomosar en la zona receptora. Entonces vamos a ver ahora los colgajos locales. Pueden ser de avance o con punto pivote. Vamos a ver colgajos de avance. En este caso se dibuja la vela al lado del defecto, como ya lo hemos visto, y los llevamos, ¿no? Colgajos de avance de ¿por qué? Porque va a avanzar a cubrir la parte ósea. Entonces, tenemos otro caso, por ejemplo, miren, lo podemos llevar de B a Y para llevar tejido y dar volumen. Acá tenemos una muesca en el labio. Entonces, si nosotros examinamos el labio, vamos a ver que esta muesca se debe a que hay una retracción. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una B y vamos a avanzar ese tejido para que ya no tenga esto. Entonces, llevamos este tejido y esta zona lo vamos a suturar y se va a convertir de B a Y. ¿No? Miren en tu caso, ese puede haber una fisura labial, entonces se mide de licencia, entonces se está llevando esta B para cubrir el defecto y ya no tenga esta muesca, ¿no? Para que enseñe el diente. Este es un caso no propio, pero realmente aquí lo que tenía que haberse hecho es liberar y quizás hasta revisar esa cicatriz, ¿no? Miren otro por debajo de avance. Normalmente en los dedos, la nariz y las orejas tenemos una circulación terminal, entonces a veces no se puede hacer mucha reconstrucción, pero sabemos que en la parte del hélix hay un vaso que irriga toda la parte que es del hélix. Entonces podemos sacar el tejido y este hélix podemos aproximarlo, liberarlo y aproximarlo, porque hay un vaso que irriga esto. Entonces tenemos que aquí, por ejemplo, se retiró este tejido, ¿no? Era un cáncer, y luego se avanzó. Entonces, ¿qué es lo que logramos? Logramos que la oreja no pierda la forma, se acortó el tamaño, pero al menos el paciente, como dicen, podía ver. ¿Cómo que podía ver? Y era porque podía ponerse los lentes. Si nosotros, este tipo de cáncer es para amputar, y ya no, el paciente ya no iba a tener soporte para que se pueda colocar la armación de los lentes. Entonces, tenemos que ver la parte funcional. Algunos pacientes no van a considerar o valorar lo que uno quiere hacer, sino la función para ellos, que sea algo útil. No les interesa a veces las cicatrices, no, a nosotros nos interesan las cicatrices, pero a ellos no, con tal de que funcione, no les importa. Otro tipo de trabajo de avance son los laterales, entonces podemos avanzar este tejido, no, se hacen cortes a los lados y se avanza. La piel, gracias a Dios, es elástica y por lo tanto podemos movilizarla. Entonces, vamos a ver otro. Ahora vamos a ver los colgajos de rotación. Un colgajo de rotación, miren aquí el defecto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Este colgajo de rotación va a tener el 100% del lado del defecto, nace el colgajo. ¿Ya? Entonces,
el lado del colgajo es 100% el lado del defecto. Y el borde del arco es 5 veces el borde del defecto, ¿no? Miren, esto es 5 veces, es más grande. Entonces, cuando uno moviliza este colgajo, aquí este punto es la que sufre la mayor tensión. Entonces, en este punto podemos hacer dos cosas. Podemos hacer un corte hacia adentro, ese se llama backup. Entonces, este corte va a permitir que esto se relaje, no haya mucha tensión. O de lo contrario, podemos hacer hacia afuera y retirar una porción de tejido. Entonces, esto se llama triángulo de Boulon. ¿Ya? Entonces, ojo, estos cortes van a servir para disminuir la tensión en los colgajos. ¿Ya? Miren, este es el defecto y esto va a ser un colgajo de rotación. Quiere decir que este está al lado al 100% del defecto y esto va a avanzar este tejido para cubrir este defecto. ¿Ya? Es lo que nosotros tenemos aquí. ¿No? Miren los resultados. Y acá, ojo lo que quiero decir. Cuando nosotros cortamos unas líneas así a nivel de la frente, si lo cortamos en forma horizontal, se va a rotar. Pero si esto hubiese sido en forma, si hubiese hecho otro diseño, entonces podría haber sido, se notaría menos. Pero el objetivo, miren, era reconstruir esta úlcera, ¿no? Miren, de esto a esto. Entonces el resultado fue bueno. Aquí, por ejemplo, vamos a ver que se tuvo que retirar esta porción triangular para que no se forme un tejido redundante, ¿no? Entonces tuvo que retirarse un poquito más para que quede en forma correcta y no se note al final, miren, ¿no? Resultado muy bueno. Colgajo de transposición. El lado del colgajo es más del 100% del lado del defecto. Su colgajo random también, vamos a ver. En este caso, miren, colgajo de transposición. Este es el defecto y el colgajo es más grande que el defecto. ¿Y por qué se llama transposición? ¿Por qué? Porque va a transponer tejido sano, ¿no? Este triangulito de acá, este colgajo va a transponer ese tejido. Por eso se llama transposición. A veces, como la piel es elástica, puede llegar, pero puede haber mucha tensión. Entonces es preferible que la zona, la dora, se injerte, porque va a dejar un defecto secundario. Entonces mi pregunta es, si tenemos que injertar en esta zona, ¿por qué no injertamos directamente acá? ¿Por qué tenemos que movilizar esto? ¿No? Entonces, a ver, ¿quién da la respuesta? La respuesta es que nosotros movilizamos, ¿por qué? Porque hacemos según las indicaciones de los colgajos. Aquí puede haber un vaso sanguíneo, puede haber un tendón, entonces tenemos que cubrir un defecto. Y como esto generalmente es muscular, sobre esto se puede injertar. Entonces, la razón por la que injertamos, ¿no?, las zonas dadoras es porque se tuvo que movilizar el colgajo para cubrir una estructura común, ¿no? Si acá hay un hueso expuesto, tiene que movilizar el colgajo. Y esto puede injertar, acá puede haber músculo. Miren, esta es una cicatriz secuela quemadura. Entonces, este es un colgajo que lo vamos a describir. Entonces, se está avanzando, se va a sacar toda esta cicatriz, miren,
y esto es lo que queda. Aquí ya se hizo el corte de este colgajo, y este colgajo se va a movilizar, es un colgajo de transposición, que va a pasar este tejido sano y va a cubrir el defecto, ¿no? Y esto se va a cerrar y al final el resultado es este. Entonces, esta secuela ya no se va a presentar y tenemos un colgajo, una zona reconstruida, donde el paciente puede ya levantar, hacer sus actividades sin tener ningún problema. Y por último, los colgajos de interpolación. Son colgajos que se movilizan para cubrir un defecto cercano, pero no adyacente. En este caso, los defectos son adyacentes. Pero en cambio, el colgajo de interpolación, este es el colgajo, miren, perdón, esta es la úlcera y este es el colgajo. Están cercanos, pero no adyacentes. Entonces, se va a levantar el colgajo, va a cubrir el defecto y se deja. Ahí, después de 2 o 3 semanas, se supone que en esta zona receptora ya le dio circulación, irrigación a este colgajo, se corta, ya queda cubierto, y este tejido se puede recortar o se puede devolver, ¿no?, a la zona dadora. Por ejemplo, miren aquí, se puede hacer este tipo de colgajo de la mejilla para hacer una reconstrucción del ala de la cabeza, ¿no? Y al final después se corta y queda ya ahí, pero esta línea queda confundida con el surco nasogeminal. Podemos hacer infinidad de variaciones. Por ejemplo, tenemos aquí un colgajo bilobulado, este es un cáncer. Adyacente vamos a colocar o diseñar el colgajo primario, luego de esto lo colocamos y lo vamos a movilizar, pero como esto no puede cerrarse a veces al 100%, vamos a diseñar un colgajo secundario para que cubra parcialmente este defecto. Entonces ya no haya mucha tensión. Miren aquí, tenemos un cáncer en la punta nasal. Entonces este cáncer es un vaso celular que se le tuvo que sacar con un margen de medio centímetro. Entonces ya esta lesión se hizo un poquito más grande, ¿no? Aquí tenemos la lesión. Entonces se diseñó un colgajo bilobulado. Esto está al lado del defecto y eso tiene el diámetro del defecto. Si nosotros unimos esta punta con esta para cerrar el colgajo, el área de la nariz la vamos a levantar demasiado. Para evitar eso, se diseñó un colgajo secundario, que es la mitad del diámetro de este colgajo. Se levanta el colgajo, miren, acá tenemos el dorso de la nariz ya expuesta. Entonces el colgajo primario cubre el defecto y el colgajo secundario cubre parcialmente el defecto primario. Y esto se cierra, ¿no? Entonces al final, miren, se cerró, aquí está el colgajo secundario y el colgajo primario. A pesar de que se ha hecho este procedimiento, el área de la nariz, miren, ustedes la pueden ver un poquito más levantada, ¿no? Pero esto es algo mínimo, ¿no? Miren, después de 15 días que ya se le retiró los puntos, ya ustedes pueden ver que las alas casi no hay mucha diferencia. La cicatrización es buena. Como se han tomado tejidos que son adyacentes, van a tener características similares en cuanto a color. Y miren, el colgajo queda disimulado, ¿no? Entonces, al final la paciente pues se salvó de una. Ahora vamos a ver los colgajos de Lindbergh.
es un colgajo de transposición. Ojo, este colgajo de Lindbergh tiene ángulos de 60 y 120 grados. ¿Ya? Vamos a ver que en la diagonal, miren, cualquier defecto nosotros lo podemos convertir en un rombo. Pero para este colgajo de Lindbergh necesitamos que los ángulos sean de 120 grados el mayor y de 60 el menor. Entonces, ¿cómo se diseña? Se prolonga la diagonal menor y se proyectan los lados. Entonces, este colgajo de Lindbergh va a tener 4 opciones de poder diseñar un colgajo para afuera. Solamente vamos a utilizar un lado. Al final se levanta el colgajo y va a cubrir el defecto. Y no va a dejar defecto secundario. Cierra todo, ¿no? Miren esto, colgajo de Lindbergh. Este es un cáncer en el área nasal. La diagonal menor se proyecta uno de los lados y cubre el defecto, ¿no? Miren, sacó el rombo, se hizo el diseño del corte, se está cubriendo el defecto y al final este corte va a quedar cerca de acá del surco nasogeniano y miren, después de 1 año y medio es casi imperceptible, ¿no? ¿Por qué? Porque en el surco nasogeniano ha quedado parte de esta línea. Si lo hubiésemos hecho al contrario, se notará más. El primo hermano de este colgajo de Lindbergh es el colgajo de Formentelo, que es similar al rombo, pero ahora los ángulos son diferentes. Es de, miren, de 30 y 150 grados. Entonces, ya no vamos a tener tantas opciones, ¿no? Solamente vamos a tener una opción en la parte inferior y otra opción en la parte superior, ¿no? Ahora va a depender del lado que nosotros queramos hacerlo, ¿no? Entonces, igual se levanta el colgajo, se va a cerrar el defecto y no va a dejar defecto secundario. Luego vamos a tener las setaplastías, que son colgajos de transposición también, en que esta seta, ¿no?, va a tener que el cuerpo va a ser la cicatriz y los brazos de la seta pues van a ser incisiones que vamos a hacer nosotros de acuerdo a lo que vamos a necesitar, ¿no? Si nosotros hacemos con ángulo de 60 grados, la cicatriz va a rotar 90 grados y se va a ganar 75% de longitud, ¿no? Vamos a ver acá. Si el ángulo es de 30 grados, la cantidad de tejido que se va a diseñar es de la cicatriz. Para transponer va a ser mínima, entonces solamente vamos a ganar el 25%. Pero si lo hacemos con ángulos mayores, por ejemplo 45 grados, vamos a ganar mayor cantidad de tejido, vamos a ganar un 50% de longitud de la cicatriz y vamos a cambiar la cicatriz ligeramente oblicua. Pero si lo hacemos con ángulos de 60 grados, la cicatriz va a cambiar, ¿no? 90 grados va a cambiar y vamos a tener que un 75% de longitud que vamos a ganar. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Este paciente sufrió un corte en la cara, ¿no? Miren, se nota la cicatriz. Cuando le pedimos que enseñe los dientes, él va a enseñar los dientes y como esta cicatriz retrae, va a jalar demasiado y va a hacer que el paciente enseñe las encías. Entonces, se le va a programar una setaplastía para ganar mayor cantidad de tejido y
esta parte de la cicatriz se le va a injertar. Entonces, miren, esta puntita ahora está acá. Y esta puntita del colgajo ahora está aquí. Gobernado prácticamente 90 grados. Miren. Y cuando lo vemos ahora al paciente, lo vemos así, le pedimos que sonría o que nos enseñe los dientes y ya nos va a enseñar, ¿no? La sensibilidad. Entonces, para eso son los colgajos tipo cetaplastia. Vamos a ver los colgajos a distancia. El delegado, por favor, me avisa cuánto tiempo tenemos, cuánto tiempo nos queda. Bueno, según sílabo, doctor, es hasta las 4:20. ¿Cuánto tiempo? Hasta las 4:20. Ya. Sí, doctor. Ya todavía tenemos más de media. Listo. Entonces, colgajos a distancia. Me he tomado más tiempo en hacer los colgajos locales porque son colgajos que de repente en algún momento, cuando hagan su segundo, quizás los puedan realizar. Son fáciles de hacer. Pero los colgajos que ya son musculares, fasciocutáneos, eso es difícil, ¿no? Pero el otro lo podemos hacer unas prácticas en patitas de chancho, también lo podemos hacer para todos. De repente el sábado, después de quemados, coordinamos mañana para ver dónde lo podemos hacer, ¿ya? Y mañana les digo los materiales. Ahora vamos a ver los colgajos a distancia. Definición. Los colgajos distantes van a desplazar tejido de una región anatómica a otra. Los locales lo hacían dentro de una misma región anatómica. Pueden ser directos o indirectos. Directos cuando es un tiempo operatorio, por ejemplo el TRAM, e indirectos en dos tiempos operatorios, por ejemplo el colgajo inguinal, y los colgajos libres. Miren aquí los colgajos a distancia. Tenemos un colgajo delto pectoral que se está utilizando para reconstruir, en este caso el mentón, puede ser la región lateral de la cara también. Pero corresponden a dos regiones diferentes, ¿no? Uno puede ser el tórax y otro la cara. Aquí, por ejemplo, en la mano, con la zona inguinal. Otra también en la mano o el dedo, con la zona torácica. Por eso son colgajos a distancia. El ejemplo clásico del colgajo indio, que hoy le llaman colgajos saltarines, para hacer la reconstrucción de nariz, pero ahora esto ya no se usa. Se tomaba piel del hipogastrio, se hacía en forma tubular, se hacía una incisión en el antebrazo, para que esto se nutra, lo dejaban ahí 2 meses, y luego cortaban en la zona inicial del colgajo, y lo llevaban luego para hacer las reconstrucciones. Ahora ya se sabe que la irrigación pues se mejora o ya está establecida en 15 días o 3 semanas. Entonces ya no es necesario que esté tanto tiempo. Pero por historia a veces lo contamos. Colgajo TRAN del recto anterior del abdomen, ¿no? Entonces vamos a ver que este colgajo se puede utilizar para hacer la reconstrucción de mama. Entonces son colgajos directos. Y los indirectos, por ejemplo, esta lesión en el dedo, se hace un colgajo inguinal, se deja ahí durante 3 semanas, luego se corta, se hace la remodelación de este colgajo y este es el resultado final.
Después se hacen incisiones, o perdón, liposucciones, para adelgazar este dedo, ¿no? Y la mano es funcionante. Miren, aquí este es un árbol. La paciente pues estaba en un micro y en el momento que va a bajar, este árbol se queda enganchado. En el caso de manos había un tornillito que había quedado salido y sus 70 kilos de peso pues se quedaron allí. Entonces, esto se llama desgloving, de guante, como si saliera de la piel, como que un guante y le queda la piel, queda el hueso expuesto. Entonces, este tejido ya no valía. Entonces, le tuvo que hacer la reconstrucción, ¿no? Y luego los colgajos libres, en la que se eleva el colgajo con su pedículo, arteria y vena, y este se anastomos otros vasos en el área receptora, ¿no? Para aportar mantener el aporte sanguíneo, ¿no? En este caso, por ejemplo, miren, vamos a hacer acá, el colgajo radial, y esto va a servir, es un colgajo delgado, se va a tubulizar, se identifican la arteria y la vena, y esto se va a utilizar para realizar un pene, ¿no? Entonces se hace después la reconstrucción. Miren, la anastomosis con nylon 12 ceros, 13 ceros, ¿no? Son delgadísimos. Y miren, esta es una sonda Foley, y alrededor de la sonda Foley van a ver ustedes piel. ¿Por qué? Porque se está formando la nueva uretra. Se hace la reconstrucción de la vejiga, y miren, al final tenemos esto. Pero esto solamente le va a servir para que el paciente no pierda identidad, ¿no? Porque imagínense. Entonces, este es uno de los primeros casos, no lo hicimos nosotros, lo hicieron en la Almenara, y un resultado muy bueno, ¿no? Entonces, estos son los colgajos, prácticamente son cutáneos, ¿no? Ahora vamos a ver los colgajos musculares. Sabemos que cada músculo superficial provee conexiones vasculares vía perforantes a la piel que está sobrepuesta. Entonces nosotros podemos incluir el segmento de piel, escogemos un músculo y la piel que está sobre él lo podemos utilizar. Hay patrones de circulación, ¿no? Que están basados en los pedículos específicos que entran al músculo entre su origen e inserción. Generalmente una arteria se acompaña de dos venas. Y los pedículos son dominantes cuando es vital para la supervivencia muscular. Generalmente cuando hay muchos pedículos, uno es el dominante. Los que no son dominantes son los pedículos menores. Hay pedículos secundarios cuando son vasos segmentarios que van a nutrir el músculo a pesar de ligar este vaso dominante, ¿no? Vamos a ver cada uno. Entonces, Mates y Nakai fueron unos investigadores que se dedicaron a estudiar este tipo de músculos y los clasificaron en 5 grandes grupos. El tipo 1 es un único pedículo vascular que entra al músculo. El músculo puede ser elevado sobre este pedículo, y entre los muchos músculos que hay, el gastrocnemio y el tensor de fascia lata encajan en este grupo. Por ejemplo, acá tenemos el músculo tensor de fascia lata, desde el espina ilíaca anterior superior al trocánter y al tracto iliotibial. Mucho de este músculo es fascia y solamente el tercio es muscular. Entonces, esto mucho nos sirve para hacer la reconstrucción de úlceras
trocantéricas. La úlcera trocantérica, antes, ¿no?, utilizábamos así, ¿no? Esta es la úlcera, se sacaba con todo el tejido cicatricial, se hacía el diseño del trocánter, la espina ilíaca, de la línea, y solamente más o menos de 8 a 12 centímetros entre el vaso. Levantábamos el corbajo y lo llevábamos para cubrir el defecto, ¿no? Pero quedaba un tejido redundante, abultado en esta zona. Y esto, como generalmente en menos de 8 centímetros, lo podíamos cerrar. Ahora utilizamos, ya no utilizamos todo, sino solamente la parte muscular. Entonces lo dibujamos como una V y esto como que avanza, sacamos todo el tejido fibroso y hacemos que esto avance, ¿no? Entonces al final cerramos y ya tenemos este colgado. Ese es el tipo 1. El tipo 2 tiene un pedículo dominante y pedículos menores. Y el músculo sobrevive cuando basa, se eleva basado en el pedículo dominante. Aquí tenemos, los que más usamos son el gracilis y el solo. El gracilis, miren, viene de la sínfisis y se va hasta la tibia. Entonces viene por la cara interna del músculo. Es un músculo delgado, ¿no? Acá tenemos su vaso y miren acá en la foto. Aquí, por ejemplo, se hizo la incisión y se cortó su inserción, ¿no? Su inserción distal, y ya lo tenemos al músculo en toda su dimensión. Y esto, si nosotros lo sacamos con el subpedículo, lo podemos llevar para cubrir cualquier defecto. En este caso, miren aquí, se colocó el colgajo, se injertó y miren los resultados, ¿no? Al final son resultados buenos porque no da mucha abundancia de tejido. Cuando poco a poco se han ido estudiando estos músculos, cada vez se ha escogido músculos que sean más aparentes. Inicialmente, ¿con quiénes se hacía el colgajo de libres? Con el gran dorsal, ¿no? Entonces, imagínense un tremendo músculo para hacer la reconstrucción. Poco a poco se ha ido mejorando, ¿no? De tal forma que ya la reconstrucción pues, no es muy mucho daño hace, ¿no? Por ejemplo, miren acá en este cáncer de vulva. Se han utilizado los dos músculos gracilis para cubrir, ¿no? Sacar este defecto. Uno ha servido para hacer la reconstrucción de la vagina y la vulva, y lo otro ha sido para que tape todo el defecto, ¿no? Y se ha dejado la uretra permeable, ¿no? Para que pueda el paciente orinar. Pero miren, los dos colgajos han servido. También sirve para úlceras escrotales, también se puede utilizar el gracilis, ¿no? Y sobre esto se injerta. Pero la piel del escroto es un tejido muy elástico, entonces se puede hacer la reconstrucción parcialmente con eso, ¿no? Miren aquí. Y lo otro es el de tipo 3 tiene dos pedículos dominantes y cada uno puede nutrir el músculo por separado. Tenemos el glúteo mayor, el recto del abdomen son los ejemplos. Pero recuerden también el orbicular de la boca, el pectoral menor, también son músculos tipo 3. ¿Ya? Miren, viene del sacro, la cresta ilíaca, y se va a insertar
en la extremidad inferior, ¿no es cierto? En el trocánter, en la línea. Entonces, miren, cuando nosotros vemos la disposición de las fibras, vamos a ver que este músculo tiene dos vasos que lo nutren, uno superior y el otro inferior. Entonces, la parte superior nos puede ayudar para hacer las reconstrucciones sacras y la parte inferior va a servir para hacer las reconstrucciones de acá de isquiáticas, ¿no? Entonces, hay que ver, miren, una úlcera. Acá se ha utilizado la parte inferior del músculo glúteo y acá la parte superior. Se ha rotado y se ha llevado hacia el centro. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí estamos preservando, porque este paciente probablemente haga otra úlcera y en eso vamos a reconstruirlo con la parte superior de este lado y con la inferior de este lado. Entonces, nos preparamos para un caso que vuelva a repetir, ¿no? En este caso, miren, por ejemplo, la parte isquiática. Entonces, aquí, ¿por qué está azul? Porque acá la úlcera lo hemos pintado con azul de metileno y lo hemos fijado con agua oxigenada. ¿Para qué? Para que en el momento que nosotros hacemos la excisión del tejido cicatricial, vamos a sacar todo este tejido y si nosotros vemos que algo de azul aparece, quiere decir que nos estamos metiendo en la bolsa. Entonces vamos a sacarlo limpiamente. Y esta parte de acá es el hueso, es el isquio, ¿no? Que lo hemos sacado para que cuando otra vez presionemos o hagamos la rotación del colágeno, no vuelva a ser otra bolsa, ¿no? Miren, entonces al final quedó reconstruido. El de tipo 4 tiene películas vasculares segmentarias, a veces son de igual tamaño, y entonces cada uno va a aportar una irrigación a un determinado territorio cutáneo, ¿no? Entonces aquí los ejemplos, el ejemplo clásico es del tibial anterior. Entonces miren, está ubicado en la parte anterior de la pierna, y en la parte posterior viene su vaso, ¿no? Que va a dar diferentes películas secundarios, ¿no? Entonces, se menciona que si nosotros conservamos la mitad más uno de los películas, se salva todo el colgado. Del borde lateral de la tibia se hace la incisión, 2 centímetros por debajo, y vamos a exponer al músculo. Miren aquí los vasitos, se cortan estos, se levanta el músculo y lo llevamos, hacemos el arco de rotación para ver hasta dónde va a cubrir este músculo. Y por último tenemos los del tipo 5, que tienen un pedículo dominante y pedículos segmentarios. Los pedículos entran por los dos polos opuestos del músculo y el músculo puede sobrevivir en base a un pedículo dominante o sus pedículos segmentarios. Tenemos aquí el gran dorsal y el pectoral mayor. Miren, aquí tenemos por la arteria dorsal y aquí están las arterias vertebrales, ¿no? Entonces lo podemos movilizar. Si queremos para cubrir este colgajo la parte anterior, conservamos la tórax dorsal. Y si queremos cubrir la parte posterior, conservamos la vertebral. Miren, son gruesas, se pueden observar bien, ¿no? Entonces, es un músculo muy viable, ¿no? Se hace el corte, se levanta el músculo, aquí está con su vaso, y se puede llevar para hacer la reconstrucción mamaria, ¿no? Que mucho se ha utilizado. Aquí vemos un implante. Miren, que es un
una paciente que tuvo cáncer de mama, se le realizó la mastectomía y después quería tener, ¿no?, recuperar la forma. Esto se ha recuperado gracias a un implante mamario. Y la otra mama, para que no se quede atrás, se le ha puesto también otra prótesis, ¿no? Generalmente las prótesis son de diferente tamaño, ¿no? Porque aquí esta mama tiene glándula mamaria. Entonces, aquí hemos terminado los colgajos musculares. Ahora vamos a hacer los colgajos fasciocutáneos. Son colgajos que incluyen piel, tejido celular subcutáneo y fascia profunda. Están mejor vascularizados por el colgajo cutáneo porque incluyen el plexo, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos este esquema, que si este es el hueso, este es un vaso, de estos van a salir vasos que van a nutrir a la parte superior, pero a medida que van a dirigirse a la parte superior, van a emitir ramas, ¿no? Y entonces estos van a formar los famosos plexos. Hay vasos que solamente se quedan en el músculo, hay vasos que van por el septum y hay vasos que van por el músculo. ¿Cuándo está indicado? Igual para cobertura de partes nobles, para movilizar tejidos en pérdida de función, necesidad de conservar ejes arteriales, el hecho de receptores sin contaminación y para cubrir zonas de poco grosor. Clasificación de Forman-Lambertin, Matessina-Hall y Nakajin. Nosotros más usamos la de Forman-Lambertin. Y esta lo clasifica en 4 grandes grupos, ¿no? Vamos a ver el primer grupo, perforantes fasciocutáneas múltiples, que entran en la base del colgajo y se extienden en toda su longitud, ¿no? Son muchas perforantes que van a entrar en este colgajo. Es fasciocutánea, por si acaso, ¿no? Vamos a levantar la fascia y hacia la piel. Entonces, muchos vasos lo van a irrigar. Otra es el tipo B, donde solamente un vaso es el que va a irrigar a toda esta porción del tejido, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. El tipo C son los vasos están pero en el septum. Entonces hay que levantar este colgajo con el septum, ¿no? Y esto no moviliza el colgajo, ¿no? Y el tipo D es cuando se hace el C, pero se va a incluir hueso o músculo, ¿no? Entonces nos va a dar otro tipo para hacer cualquier otro tipo de reconstrucción, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a tener la presencia de estas estructuras, ¿no?, óseas. Las variantes de los colgajos fasciocutáneos son en península, en isla, fascio adiposo y fascio facial. En península, cuando levantamos todo, la parte celestica de la fascia, levantamos toda la piel con todo este tejido. El fasciocutáneo en isla, cuando utilizamos parte de la piel, a veces se moviliza todo ese tejido, pero no es necesario tanta piel, así que podemos conservar una parte y otra solamente lo vamos a llevar. Fascio adiposo, tenemos la fascia con la grasa, y fascio facial, cuando solamente necesitamos fascia para reconstruir, lo vamos a movilizar y sobre esta fascia vamos a de repente injertar, ¿no? Vamos a ver algunos casos clínicos, un colgajo tóraco dorsal, vehículo perforante de las intercostales 6-7, una gástrica, es tipo A, quiere decir que la irrigación está en el colgajo, muchas perforantes entran y sirve para hacer la reconstrucción mamaria, ¿no? Entonces, miren, a nivel lateral del tronco, siempre tenemos un gordito, y esto es lo que vamos a utilizar. Se va a utilizar esta línea, este colgajo,
y lo vamos a llevar hacia la parte anterior. Esto va a formar como un bolsillo, y este bolsillo va a servir para colocar una prótesis, ¿no? Se coloca la prótesis y ya más o menos vamos a tener ahí. Miren, esta es la prótesis y este es el tejido. Entonces, en el otro lado se está trabajando para que las prótesis sean casi similares. ¿Ya? Pero que no tenía nada, se hizo este por abajo, ya lo tiene un poquito, y este por abajo también no se quedó atrás, le pusimos un implante. Vamos a ver el colgajo del pectoral. Vehículo dominante en las perforantes de la arteria lumbar interna, tipo A también. No, miren, este paciente tiene dermatitis por radioterapia. En estas cicatrices que no le permitían movilizar el cuello. Y se está haciendo este colgajo, ¿no? Delto pectoral. Lleva para cubrir, se saca esta cicatriz, ¿no? Ya se cubrió este lado. Y la zona dadora se injerta. Igual para el otro lado. Miren, zona dadora para este lado, igual de este lado para acá. Colgajo inguinal, es tipo B de cordón Lambertin. El películo de la arteria circunfleja ilíaca superficial y sirve para dar cobertura del abdomen, muslo y dorso de la mano, ¿no? Como colgajo libre sirve para el cuero cabelludo y suelo de la boca. Entonces miren, esta es la arteria ilíaca circunfleja superficial. Y esa arteria va a irrigar toda esta porción de tejido. Y en algunos casos hasta ahí se ha descrito que lo pueden sacar con una porción de la cresta ilíaca. Entonces, muy útil es esto. Miren esta mano, tiene esta cicatriz retráctil, se saca todo este tejido, se hace el diseño del colgajo inguinal, se levanta, ¿no? Miren cómo queda, se cubre y después la manito ya está funcionando, ¿no? Aquí, como estaba tan retraído, se le tuvo que colocar estos clavos de Kirchner para que más o menos se mantenga en posición anatómica. El colgajo sural es tipo B también de cordón Lambertin y sirve para dar cobertura al tercio inferior del pie, talón mayor. En el hospital hemos tenido un paciente que se le ha hecho un colgajo sural la semana pasada y creo que todavía le van a dar vuelta. Entonces, miren esta lesión en el talón, y este es a nivel de la pierna. Aquí debajo está la cabeza de los gemelos. Entonces se hace este diseño, miren, aquí está el pedículo, y en este caso, se ve que, bueno, la circulación siempre es de central del corazón hacia la parte distal, ¿no? Hacia el pie. Pero en este caso, la circulación va a ir de la parte distal hacia la parte de la pierna. Entonces, esto permitió que esta parte, miren, esta línea está hacia el lado derecho, pueda rotarse 180 grados y ahora está al lado izquierdo. Se ha suturado, este pedículo se ha injertado, ¿no? Y el paciente pues salvó la pierna. Entonces es muy útil. ¿Ya? Vamos a ver el colgajo interoso posterior, es tipo C de cordón Lambertin y sirve para dar cobertura al codo, antebrazo, muñeca y la porción dorsal de la mano, sobre todo la primera comisura y pulgar, ¿no? Entonces miren, colgajo interoso posterior, esta lesión. Ustedes saben que hay que hacer todo lo posible por salvar el pulgar. El pulgar va a dar el 50% de la mano. Entonces, si no tenemos el pulgar que hace los movimientos de posición y todo, nos convertiríamos en primates nuevamente, ¿no? Porque vamos a tener que coger con los otros dedos. Con el pulgar ya nos permite agarrar. Entonces, miren, después que se le ha hecho la reconstrucción, esta es la zona dadora,
y esta es la zona receptora. El paciente puede hacer estos movimientos, ¿no? Independientemente de que acá perdió también el quinto dedo. Vamos a ver ahora el colgajo radial, ¿no? Miren, igual como lo hicimos para la reconstrucción del pene, se toma esto para hacer la reconstrucción del segundo dedo, ¿no? En estos casos pues es importante tener la cubierta necesaria para que la mano pues pueda hacer sus movimientos. Y por último tenemos colgajo radial libre, que es utilizado para corregir esta fístula osteocutánea. Miren, se cubrió y ya no quedó defecto, ¿no? Entonces, son importantes los colgajos libres cuando no hay otra opción para reconstruir, ¿no? También este colgajo, el tipo D, colgajo radial osteocutáneo, para hacer una reconstrucción oncológica. Miren, acá un cáncer. Entonces aquí se tuvo que sacar todo el hueso, ¿no? Y hacer la reconstrucción. Miren, acá está el colgajo, acá está esta placa, sus pernos, aquí está la anastomosis, y por último el paciente ya reconstruido. Entonces miren, de lo que tenía esto a esto. Entonces, bueno, eso era todo lo que tenía que explicarles. A ver, vamos a ver. A ver un ratito para apuntar una foto a todos los asistentes.